Cuando tenemos las superficies sumergidas verticales hay de dos tipos, ¿no? Las que son planas verticales, que fueron las que acabamos de hablar, como del estilo pared rectangular, y hay unas que son como medio inclinadas. Estas se ven mucho en los barrancos cuando están bien diseñados para de pronto atender el cauce de ríos cerca de municipios, por poner un ejemplo. Esta práctica es muy común, ¿no? de implementar. Hasta ahí estamos. Ok, entonces bajo ese enfoque vamos a ver las dos situaciones separadamente. Dicho de esa forma, bueno, esto fue lo que les hablé ahorita de forma general teórica y que aquí está un poquito más detalladito, más organizado en el contexto que tiene que ver con el cálculo de la fuerza sobre superficies sumergidas verticales planas. La fuerza esta que está aquí se calcularía peso específico HC por A. El HC estaría ubicado o estaría tributando una presión promedio y siempre va a ser la mitad de la profundidad total. Bueno, aquí pasamos por la diapositiva que les mostré en un inicio sobre la referencia numérica para, o más bien el procedimiento que yo acostumbro a emplear para hacer este tipo de cálculos. Como digo, eso se lo voy a pasar a ustedes también, pero es eso lo que hicimos ahorita, muy similar aquí. Y aquí tenemos un ejemplo ya aplicando esta anterior diapositiva. Entonces usé la misma referencia ahorita de la diapositiva anterior para poder hacerlo como más didáctico. Entonces dice el problema que hay un fluido que tiene una densidad relativa de 0.74 y la profundidad total es de 1.2 metros. La pared tiene una longitud de 4 metros. Cuando aquí hablan de longitud de la pared, se refieren pues al ancho, ¿no?, que tendría esta pared hacia allá. ¿Me entienden eso que acabo de decir? Exacto, para sacar. Muy bien, muy bien. Exacto, como para sacar esta área. Ok. Entonces, viéndolo de esa perspectiva, lo que nos piden calcular o estimar es la fuerza resultante y la posición de su centro de presión. Listo, eso en realidad es muy sencillo. Simplemente es usar las formulaciones anteriores y reemplazar los cálculos de la mejor forma. Ok, entonces, ¿qué tal si arrancamos? Para este caso particular, bastaría solamente con implementar la fórmula F hidrostática igual peso específico por HC por A. Entonces, el peso específico sería multiplicar 0.74 por el peso específico del agua. Esto porque, bueno, el peso específico de un fluido siempre va a estar resuelto, calculado, si tengo el peso específico del agua definido, una temperatura específica, y también tengo la gravedad relativa del mismo. El HC sería en este caso dividir la profundidad entre 2, como lo dice aquí la formulación que vemos aquí, en esta parte de acá. ¿Estamos ahí? Entonces, esa altura nos dice el problema que es de 1.2 metros. El 1.2 lo divido entre 2. ¿Estamos ahí? Y el área sería el área que está mojada por el fluido hacia la superficie. Es decir, la que competen a esta altura estaría mal si te enseño que colocas toda el área de la columna, del muro de contención. Porque básicamente, para que esto no se rebose y no se vuelva un rebosadero, esta altura tiene que ser superior, tiene que sobresalir para poder contener bien al fluido, ¿no? O sea, la altura del muro tiene que ser más grande que la del fluido para que se mantenga ahí quieto. ¿Estamos o no estamos? Entonces sería 1.2 metros por 4 metros.
Listo, entonces la fuerza hidrostática que tendríamos como respuesta, vamos a definirla a continuación con la tablita en Excel. Fuerza hidrostática. En ese caso sería, bueno, 0.74 por 9.81 por 1,2 entre 2 por 1,2 por 4. Todos estamos de acuerdo. 0.34 por 9.81 por 1,2 entre 2 por 1.2. Listo, entonces si yo le doy aquí Enter, la respuesta es 20.90 kilonewton. Por último, vamos a calcular el centro de presión. El centro de presión, definido como HP, es dividir la profundidad entre 3. Entonces, como la profundidad es 1.2 metros, yo la divido entre 3 y eso me da 1.2, perdón, entre 3, 0.4, ¿no? Y listo, ya terminamos. ¿Sí ven qué fácil es? ¿Dónde? La mayor presión. Sí, ahí donde estaría la fuerza. Bueno, aquí se hace lo siguiente. Se asume de que la fuerza tiene un perfil lineal, la distribución de fuerza. Entonces tú dices H tercios porque dice, bueno, lo ubico como si tuviese una carga distribuida lineal y lo ubico a 1/3 del ángulo recto de ese triángulo. Entonces aquí estaría mi 0.4. Por centroide. Ubicar los centroides. Sí, sí, exacto. ¿Estamos ahí? Sí. Muy bien. Preguntas hasta ahí de parte de los demás. Caterina está en clase. Sí, yo sé que no es fácil. Bueno. Bien, hasta ahora entonces hemos visto la teoría que tiene que ver con superficies sumergidas, cálculos de fuerzas hidrostáticas también en el fondo de tanques. Vimos que es igual independientemente de la forma. Esto de hecho tributa a un teorema que se llama el teorema, bueno, no es que se llama el teorema, se llama la paradoja de Pascal. Entonces, Pascal decía, como para darlo así muy brevemente, que si yo tengo aquí una forma, tengo un tubo que conecta a varias formas de fluido, que están contenidos con recipientes de diferentes formas. Y bueno, supongan ustedes que lo llenamos con un fluido azul. Pascal decía algo así, palabras más, palabras menos, que pues si tú analizabas la presión de forma horizontal, pero si analizabas la presión aquí o la presión aquí o la presión acá, pero no te salías de esa línea de acción horizontal, el fluido siempre iba a ejercer la misma presión independientemente de la forma que tuviese acá arriba. Ojo que no es lo mismo que el peso, ¿no? Entonces, bajo ese enfoque, muchachos, este tema pues nos ayuda pues, a comprender en gran parte lo que nos está pasando en esta situación de acá. ¿Okay? Hola. Bueno, lo que sigue ahora es calcular, en el caso de que tengamos superficies inclinadas, pero que son planas también, la estimación de la fuerza. Entonces aquí hay como una especie pues, sí, yo lo puedo llamar así como una especie de metodología que yo propongo para ustedes y que va a servirnos de base para calcular este tipo de información. Primero dice identificar el punto en el que el ángulo de inclinación del área de interés intercepta la superficie libre del fluido. Esto es, bueno, pues si esto está inclinado, la superficie, supón tú que está en un visor de un tanque, tiene una base B y una altura H.
tratar de hacerlo más grande aquí. Una altura B y una base H, y aquí lo estás viendo en una vista de corte. Entonces, si tú proyectas ese plano hacia el punto donde se intersectaría con la superficie libre, o sea, donde termina el espejo del agua, del fluido, el ángulo que forma esa inclinación del plano donde tenemos ese visor con respecto al fluido, será entonces el punto donde se encontraría ese vértice, el que llamamos S. Eso es lo que quiere decir esa primera parte de ahí. Después nos piden calcular el centro de la figura a partir de la geometría. Eso es básicamente, bueno, si yo tengo aquí una vista, si lo estoy viendo así en isométrico, o si lo veo en esta vista auxiliar, pues aquí se ve en esta proyección de que esto es un rectángulo. Entonces sería la mitad de H con respecto a la altura, ¿no? En este caso de aquí. El HC como distancia vertical entre el nivel de la superficie libre y el centro del área. Determinamos el LC. Después calculamos el área, calculamos la fuerza, el momento de inercia. Utilizamos para calcular ahora el HP en función de esta inclinación que tenemos acá. Pero aquí la vamos a llamar LC. Se utiliza esta fórmula de aquí, LP, perdón, que es igual a LC más la división entre I sobre LC por A. Y luego dibujamos la resultante. Yo creo que este formulario se entiende mucho mejor si hacemos un ejercicio. ¿Les parece buena idea? Sí. Bueno, entonces aquí dice, una presa de 40 metros de ancho, quiere decirte que este murito de contención hacia allá tiene 40 metros de ancho. Hasta ahí entendemos. Ok. Entonces ese murito que tenemos ahí tiene 40 metros de ancho y tiene agua dulce. Quiere decir que si esto tiene agua dulce, el valor del peso específico de esa agua va a ser 9.81 kilonewton sobre metro cúbico. El tirante que tiene esa represa es de 8 metros, es decir que aquí hay 8 metros de profundidad. Tirante o profundidad en este caso significa lo mismo. Y la cortina de la presa está inclinada a 60 grados. Cuando dicen cortina se refieren a esta superficie inclinada, ¿me entienden ahí? Muy bien. Nos piden calcular la magnitud de la fuerza resultante sobre la presa, así como la localización del centro de presión. Muy bien. Entonces vamos a hacer ese ejercicio haciendo uso de los principios que hemos aprendido hasta ahora. Primeramente, recordar la fórmula. Voy a colocarla como por aquí. Permítanme, mi borro esta parte de acá. Y me acerco hacia acá. Bien. La fórmula de fuerza hidrostática sería peso específico por HC por A. Entonces, esa fuerza hidrostática, ya habíamos dicho ahorita como dato preliminar, que el peso específico es 9,81 kilonewton sobre metro cúbico, ¿se acuerdan? Entonces ya tendría este numerito de aquí. Vale. El área y el HC serían los datos a calcular. El HC es la distancia que hay, ojo, entre el centro, o más bien el centro de esta figura inclinada, y la superficie libre que está aquí. Aquí al parecer dice que es H medio. De todas maneras vamos a confirmar.
Listo, entonces, primeramente, yo sé que todo esto mide 8. Es decir, que de aquí a acá hay 8, ¿no? Todo esto de aquí. Pero no sé cuánto mide esta distancia que hay desde acá hasta acá. Que aquí, al parecer, miren que dice que es una distancia, entre estas dos cotas dice que es L. ¿La vemos ahí? Entonces, esa distancia L, vamos a calcularla usando el principio que vamos a mencionar aquí a continuación. Resulta que esto es un triángulo rectángulo. ¿Lo ven aquí? Sí. Entonces, si yo... Exacto, porque fíjate que aquí yo estoy buscando esta hipotenusa. Aquí tengo el ángulo recto y tengo este dato que de aquí a aquí hay 8, ¿no? Exacto, muy bien. Dicen que el ángulo que marca aquí es 60 grados. Entonces, bajo ese enfoque, pues si yo saco ese triángulo como por acá, aquí tendría 8, estoy buscando el L y aquí tengo 60. Usando la ley del seno, como lo decías ahorita tú, Andrés, o usando la fórmula del seno más bien. Bueno, el seno del ángulo de 60 grados sería igual al cateto opuesto sobre su hipotenusa. Si quiero calcular la hipotenusa, simplemente despejo aquí esa L y quedaría seno de 60 dividiendo a los 8 metros. ¿Todas? Bueno, aquí en Excel hay que hacer un detalle. Mi Excel lee en radianes los cálculos. Entonces primero hay que transformar el ángulo. Ángulo de 60 grados. Hay que pasarlo a radianes. Para convertir un ángulo en radianes, vale la pena resaltar o destacar que si yo quiero pasar 60 grados a radianes, yo lo que hago es lo siguiente: 2pi radianes dividido entre 360 grados. Se cancelan los grados y queda radianes, ¿ok? Entonces sería este número multiplicado por 2 por pi y dividido entre 360. Lo digo porque mi Excel no maneja en este momento. Tendría que hacer una configuración interna. Pero bueno, es más fácil como hacer la conversión aquí directamente. Entonces el L ahora sí sería no más que dividir 8 entre el seno del ángulo de 60 grados pasado en radianes. Y eso da aproximadamente 9.23 metros. Estamos ahí. Un segundito que se me fue la... Y ahora sí. 9.23 metros. Ahora, pues si yo quiero saber cuánto es la mitad de ese LC, o más bien saber cuánto es LC, que es la mitad de L, no es más que, bueno, tomar a LC y dividirlo entre, a la L dividirlo entre 2. 9.23 metros sobre 2. Entonces yo escribo aquí LC, que es dividir este número entre 2. Y eso da 4.61. Bien, entonces, pues aquí resulta algo más cómico. Y es que ahora voy a buscar el HC. Dice esto que es H medio. Vamos a ver si es verdad ya, lo que quiero saber. Entonces, para ese caso, bueno, aquí sale otra vez otro triángulo rectángulo, ¿no? En esta parte de aquí. Ese pequeñito triángulo rectángulo que voy a sacar acá tiene su hipotenusa de LC de aquí hasta acá.
y tiene su cateto opuesto al ángulo de 60 de HC. Entonces, para HC tendría nuevamente otro triángulo rectángulo más pequeñito. Aquí tengo mi LC, aquí tengo mi HC y aquí tengo mis 60 grados. Entonces, bueno, lo mismo, seno de 60, cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea que el HC va a ser igual a LC por el seno de 60 grados. Si yo reemplazo eso directamente, bueno, me dio ahorita el LC 4.61 metros. Y esto lo multiplico por el seno de 60, ¿no? Te dio 4 ya. Listo. Fíjate tú que haciendo ese modelo matemático coincide entonces con lo que decía la teoría al principio. Cada vez que tengas una superficie inclinada no te des mala vida con esos modelos, sino que parte la profundidad entre dos, independientemente que si está inclinada o no. Esto cada vez que tengamos la superficie pegadita, ¿no? Cuando hay que hacer este tema por acá, que tenemos más fluido arriba, ya no se puede aplicar este concepto, ¿ok? Hay que utilizar ya esta formalidad, pero cuando esté ahí mismo, toca, pues sin ningún inconveniente, yo les garantizo que haciendo ese cálculo no van a tener inconvenientes, problemas algunos, ¿ok? Sí, a veces hay tanques, como este que está aquí, que el visor o la zona donde te interesa esta parte inclinada, mira que aquí está la parte inclinada aquí, ¿cierto? Pero mira que acá arriba tienes más fluido. Entonces ya ahí no puedes aplicar ese cálculo, pero te tienes que ir por esta parte, esta metodología fuerte, tienes que ir paso a paso. Pero cuando la tienes ahí pegadita ahí mismito, divide eso entre dos y tienes toda mi garantía de que te va a salir bien. Mira que lo acabas de sacar, tú mismo me acabas de decir que da 4. Ya la HC nada más partí esta altura entre 2 y ya nos ahorramos todo este cálculo, ¿ok? Bien, entonces, bueno, entonces aquí tendríamos que el valor de la fuerza hidrostática, ahora sí la puedo calcular como peso específico por el HC por el área. El área aquí sería la siguiente. Escoge la cortina de la presa, o sea, toda esta longitud que llamamos L, todo esto que se está mojando, y multiplicarla por la longitud que tiene acá. Porque, bueno, si lo vemos desde la perspectiva de lo que se está mojando, de ese muro de contención sería esa superficie de ahí, ¿no? Estamos ahí. Esta de acá. Exacto. Entonces sería multiplicar la L en ese cálculo por la longitud, que nos dio 40 metros. Vamos a colocarlo directamente. Entonces tendríamos peso específico que nos asumimos como 9.81 kN sobre metro cúbico por el peso específico que nos dio, perdón, por el LHC que nos dio 4 metros, por la longitud de L que nos dio 4,61 metros, por la longitud que tiene toda la presa que son 40 metros. ¿Cuánto les da eso? 7000. Cerradito. Listo, eso es. Para el cálculo del valor de HP podemos acudir al mismo resultado anterior, muchachos. Ubicar la fuerza a H tercios, ¿no? Entonces, si el H sabemos que son 8 metros, el HP será dividir ese H entre 3. O sea, 8 metros entre 3. ¿Cuánto da eso? Y listo. Así es como se resuelven esos problemas de fuerzas sumergidas, planas, inclinadas.